Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar todas las opciones de configuración del firmware FreeZOS para el router Fritzbox 7590. Debemos recordar que este router tiene dos puertos USB 3.0 de alto rendimiento y ahora os vamos a enseñar todas las configuraciones posibles de cara a utilizar esos dos puertos USB. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Red Doméstica en la parte de dispositivos USB. Aquí tendremos el listado de todos los dispositivos USB que tenemos actualmente conectados. Y es que nosotros tenemos un disco duro externo de 4 teras de capacidad con sistema de archivos NTFS y conectado al puerto USB 3.0. Un detalle muy importante es que debemos configurar estos puertos USB 3.0 en modo Power Mode, de tal manera que tendremos el máximo rendimiento posible. De lo contrario, actuarán únicamente en modo USB 2.0. Además, otra opción interesante es la conexión remota USB, y es que si nuestro Fritzbox no reconoce los dispositivos USB conectados, vamos a poder utilizar esta conexión remota USB para conectarlo directamente a nuestro ordenador y utilizar nuestro propio ordenador como conector de estos dispositivos, como por ejemplo una impresora, un dispositivo de almacenamiento USB e incluso un escáner. De esta manera se comunicará nuestro ordenador con el Fritzbox con un software que deberemos instalar y a continuación podremos utilizar estos servicios en red local doméstica como si fuese proporcionado por el propio router de Fritz. En la parte de almacenamiento NAS tendremos la posibilidad de habilitar o deshabilitar los diferentes dispositivos USB que tenemos conectados. Asimismo, también podremos activar o desactivar el servidor FTP e incluso el servidor Samba que tenemos en este router de Fritz. Un detalle muy importante es que para utilizar el servidor FTP y el servidor Samba debemos dar de alta un usuario en sistema usuario. Tal y como podéis ver aquí, hemos creado el usuario Redstone con una contraseña en concreto y que aquí vamos a poder acceder tanto con permisos de lectura como escritura a todos los dispositivos de almacenamiento de memoria disponibles en el Fritz. Si por ejemplo queremos añadir un usuario que solo tenga permisos de lectura en una determinada carpeta, pulsaremos en lectura solo y pincharemos en añadir directorio para escoger el directorio que nosotros queramos, tal y como podéis ver aquí. Imaginemos que queremos crear el usuario Redstone con permisos de lectura en la carpeta cosas. Pues simplemente pulsamos en carpeta cosas, pinchamos en aceptar y ya lo tendremos disponible. Debemos recordar que aquí en la carpeta cosas podremos tener permisos de lectura o escritura. Como podéis ver, las opciones de configuración respecto a los permisos de usuario es realmente avanzada, ya que nos va a permitir aplicar permisos de lectura y escritura a cualquier carpeta del propio dispositivo de almacenamiento. Pero nosotros vamos a probar únicamente la lectura y escritura en todos los dispositivos de almacenamiento, es decir, tendremos permisos totales con este usuario Redstone. Una vez que hemos creado ya los diferentes usuarios, vamos a poder acceder fácilmente a la unidad de red a través de Samba, es decir, al dispositivo de almacenamiento que hemos conectado USB a través del propio cliente Samba de cualquier sistema operativo basado en Windows, Linux, etc. Como podéis ver, debemos poner directamente la dirección IP local del router de Fritz y a continuación pinchar en aceptar. De esta manera accederemos directamente a todos los recursos compartidos. Además, como tenemos el FTP activo, también podremos acceder a través de un cliente FTP como por ejemplo Filecilla. Ponemos el servidor, la dirección IP 192.168.188.1 por defecto, el usuario que hemos creado y la contraseña. Y a continuación pinchamos en conexión rápida. El router de Fritz 7590 incorpora un servidor FTP-S, es decir, un servidor FTP seguro, de tal manera que todos los datos van cifrados y autenticados. Aquí podéis ver el tipo de cifrado que es AES 256 GCM, que es una de las suites de cifrado más seguras que existen actualmente. Por tanto, pinchamos en aceptar para aceptar este certificado y accederemos directamente a través de FTP-S a todos los recursos del propio servidor FTP de nuestro router Fritz 7590. Tal y como podéis ver aquí, tenemos el acceso a todas las carpetas del disco duro que tenemos actualmente. Otra opción muy interesante
de los routers de Fritz es sin lugar a dudas el servidor multimedia. Y es que tenemos la posibilidad de activar un servidor DLNA y podremos hacerlo sin limitaciones o únicamente activar el servidor DLNA en un dispositivo de almacenamiento. Aquí, en la parte de archivo de índice, si pinchamos en Se ha creado, aquí tendremos un listado de todas las películas, música o imágenes que tenemos en el propio disco duro. Y aquí deberemos indizar, es decir, indexar todos los archivos que tengamos para luego poder visualizarlos con un cliente DLNA. Por ejemplo, si nosotros pinchamos en reproductor de Windows Media, podremos acceder directamente al AVM Fritz Media Server y pinchamos en vídeos y pasados unos segundos podremos ver perfectamente todo el listado de archivos que tengamos. Por ejemplo, podremos reproducir cualquier tipo de serie o película fácilmente a través del reproductor de Windows Media. También es cierto que hay otros clientes DLNA mejores y que funcionan mucho mejor para ordenadores, como por ejemplo el popular Kodi. Tal y como podéis ver, podremos reproducir sin ningún tipo de problema el contenido multimedia. También, respecto al almacenamiento NAS, debemos tener en cuenta que podremos activar la radio por internet y también el podcast. De esto ya os hemos hablado en el vídeo donde hicimos el repaso completo al firmware Fritz OS. Por último, una configuración muy interesante es, por ejemplo, acceder al servidor FTP desde internet. Es decir, nosotros estamos en cualquier otra ciudad y queremos acceder a través de internet a nuestro servidor FTP que tenemos en casa. Pinchamos en internet, en permitir acceso y en servicios de Fritzbox. Aquí debemos pinchar en activar el acceso a través de internet a sus dispositivos de almacenamiento a través de FTP, FTPS. Y aquí deberemos indicar el puerto TCP para el FTP y FTPS que queremos acceder desde fuera. Por ejemplo, podemos seleccionar el 8089. Debemos recordar también que en el cliente FTP deberemos poner este puerto en el puerto FTP, ya que por defecto es el puerto 21. Y además también nos va a permitir el Fritz OS, el firmware del fabricante AVM, solo permitir conexiones FTP seguras. De esta manera tendremos la seguridad de que todas las conexiones que nosotros realicemos serán sí o sí a través de FTPS y no a través del protocolo FTP, que es un protocolo no seguro, ya que los credenciales y también la transferencia de los datos se envían en texto plano. Antes de terminar con este vídeo, os vamos a hablar de Fritz NAS. Este software incorporado en el sistema operativo Fritz OS del fabricante AVM nos va a permitir acceder a los recursos conectados al propio router. Es decir, si conectamos, por ejemplo, un disco duro, como es este caso, vamos a poder acceder desde el propio navegador web a todas las carpetas y archivos que tengamos en el disco duro. Además, también tendremos la opción de subir, es decir, podremos copiar cualquier archivo desde nuestro ordenador al propio Fritz NAS sin ningún tipo de problemas. Además, si por ejemplo tenemos un vídeo, tenemos la posibilidad de descargarlo o también reproducirlo en streaming a través del propio navegador web. Si queremos descargarlo, simplemente debemos abrir el archivo y pinchar en la flecha y a continuación guardamos el archivo con el navegador como siempre hacemos. Desde este Fritz NAS también tendremos la posibilidad de crear carpetas nuevas e incluso también tendremos la posibilidad de cortar para enviar este archivo a otra carpeta, copiar dicha carpeta, eliminarla e incluso cambiar el nombre. Es decir, tenemos un completo explorador de archivos en este Fritz NAS, ideal para acceder a él desde cualquier lugar donde nos estemos conectando. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en redstone.net, donde podréis leer el completo análisis que hemos realizado a este router Fritzbox 7590.